Buenos días a todos y a todas. Estamos muy honrados de estar aquí también nosotros con ustedes. Está aquí también mi compañero, el esposo Julio López, quien durante los 10 años de la Revolución fue el director de Relaciones Internacionales del FSLN. Así que él también podrá intervenir sobre el tema que nos ocupa. Agradecemos a Anticapitalistas y en particular al eurodiputado Miguel Urbán, quien nos permitió con su invitación y su apoyo poder viajar a Europa. Nosotros estamos viviendo en Costa Rica desde el año 2021. Tuvimos que exiliarnos cuando se dio una nueva oleada represiva en la que capturaron a personalidades que estaban aspirando a la candidatura presidencial de las elecciones de ese año, 2021, pero también a líderes de distintas organizaciones, amigos nuestros, compañeras como Dora María Telles, Hugo Torres, el comandante guerrillero también, que un héroe de la revolución, que como seguramente saben, murió en la cárcel hace un año exactamente, el 13 de febrero del 2022. Y cuando vimos que estaban todas esas personas siendo capturadas, nos tomamos la decisión primero de clandestinizarnos y después pasar al exilio. La idea que hemos desarrollado no solo con anticapitalistas y otras organizaciones de izquierda es que era importante hacer conversaciones, hacer diálogos, fundamentalmente en nuestro caso con sectores de izquierda que provienen de las izquierdas, con todos aquellos que fueron de los comités de solidaridad y que, como muy bien explicaba nuestro amigo, muchos estuvieron algunos por largo tiempo en Nicaragua viviendo. Tengo muy presente, por ejemplo, la presencia de Miguel Núñez, que muchas veces llegó a Nicaragua. Yo creo que fue el primero que empezó a hablar del tema en 1980, algo así, de la creación de los comités de solidaridad. El fundador, creo que es fundador de ACSUR, La Segovia. Porque se enamoró de las Segovias allá en Nicaragua, de los lugares donde anduvo combatiendo Augusto Sandino, ¿verdad? En contra de la intervención norteamericana. Y nos parecía importante también porque la oposición al régimen de Daniel Ortega, después de las masacres del 2018, es una oposición plural. Hay sectores, obviamente, de derecha, algunos que incluso habían sido parte del retorno de él a la presidencia, porque fueron parte del pacto de 1999-2000, pero también hay dentro de la oposición personas que se fueron con la revolución, que ahora tienen muchos años de vivir también en Estados Unidos, en otros lados. Y a veces ellos son la cara como más visible de la oposición. Y eso, junto con el discurso que sigue manejando Daniel Ortega, la narrativa, la justificación de por qué hubieron más de 350 asesinados, más de 1.000 encarcelados en el 2018, muchachas y muchachos que se habían tomado las universidades
la primera ola de capturados, que fueron capturados y liberados muy rápidamente, qué sé yo, una semana, fueron violados. Esa primera camada de muchachos fueron sometidas a torturas brutales, violaciones sexuales, hombres y mujeres. Algunos ya lo han denunciado incluso públicamente. Pero el relato que él vendió, que colocó y que caló en algún sector, fue que lo que había ocurrido era un intento de golpe de Estado, le siguen llamando el golpe de Estado fallido, y que por eso habían tenido que hacer esas masacres. Y yo recuerdo que en esos días, en agosto, eso fue abril, mayo, junio, creo que en julio se realizó una reunión del Foro de San Pablo en Cuba, y el Foro de San Pablo sacó un pronunciamiento respaldando totalmente a Ortega y justificando todo lo que había pasado, ¿verdad? Ya entonces hubo sectores sobre todo de la intelectualidad, de la izquierda, que tomaron una posición de condena de esas violaciones de los derechos humanos y de la respuesta brutal y del régimen a las movilizaciones. Pero en las izquierdas más institucionales, las que tenían representaciones en el Parlamento, las agrupadas, particularmente en el Foro de San Pablo, les ha costado mucho lograr entender qué es lo que ha pasado en Nicaragua. Y nuestra principal preocupación desde hace ya varios años es explicar y difundir realmente lo que pasa de Nicaragua, pero desde una visión de la izquierda, ¿verdad? Porque nosotros no solamente criticamos la deriva antidemocrática, autoritaria, verticalista, caudillesca de Daniel Ortega, también develamos que desde mucho antes de que regresara a la presidencia ya había abandonado el proyecto, los propósitos por los cuales luchamos con las armas en la mano, defendimos una revolución que tenía una serie de propuestas muy, muy novedosas y atractivas, incluso por la cultura y las realidades latinoamericanas resultaban muy atractivas, y que Daniel Ortega terminó de sepultar esa hermosa revolución con todas las actuaciones que él emprendió, particularmente en los años 90, ¿verdad? Pero que algunas tal vez no las conocíamos y las había realizado ya mucho antes, ¿verdad? Y develaban realmente el carácter oscuro, yo le diría monstruoso, yo lo califico como una monstruosidad realmente a Ortega y su régimen, ¿verdad? Efectivamente, nosotros estamos obligados a hacer una revisión de los factores que estaban dentro de la propia organización y dentro de la propia revolución, que tal vez son antecedentes, ¿verdad? Y hay que decirlo que se han hecho algunos esfuerzos, pero todavía no hemos concluido ese análisis crítico y autocrítico de nuestra propia revolución. Es cierto que lamentablemente triunfamos en 1979 y al poco tiempo llega al gobierno norteamericano Ronald Reagan con una decisión y una voluntad expresada claramente de recuperar la hegemonía
mundial, de acabar con el socialismo, y por eso tomó con particular energía y violencia y virulencia la misión de destruir la revolución sandinista, que significaba un mal ejemplo para Centroamérica, y están recogidas en textos históricos las posiciones de Ronald Reagan, que colocaba a Nicaragua como un lugar en donde la soberanía y la libertad y la seguridad de los Estados Unidos estaban en juego, y por lo tanto armó, financió y apoyó primero a los soldados que habíamos derrotado, los soldados de Somoza, y a partir de una parte de esos soldados ya sabemos que armó la contrarrevolución, en la cual lamentablemente se incorporaron muchos campesinos por errores que también cometimos en la comunicación con el campesinado, como errores también cometimos en la relación con las comunidades indígenas, de las que desconocíamos su costumbre, su lengua y sus propias y su cultura, ¿verdad? Y se le impuso, se le quiso imponer los modelos del Pacífico al Atlántico, y se cometieron muchos errores, y se involucró entonces parte importante del pueblo, sobre todo de los misquitos, también en la contrarrevolución, ¿verdad? Y en los planes de Ronald Reagan. Entonces, ese factor, ¿verdad? Ese factor determinó muchas de las actuaciones del sandinismo entonces, pero no puede explicar el total de los errores propios, ¿verdad? Y tenemos que hacer un esfuerzo, dejarlo escrito también. Yo he realizado un esfuerzo muy importante de recuperación de la memoria histórica, sobre todo de la lucha, de lo que fue la lucha contra Somoza. Y he publicado 4 volúmenes de memoria de la lucha sandinista, y recientemente acabo de publicar una cronología de esa lucha. Y todo está de libre disposición en una página web que se llama así, Memorias de la Lucha Sandinista, y se pueden descargar los archivos, etc. Muchas fotografías también. Pero falta, y uno de los que me lo reclaman son mis propios hijos, me dicen, tenés que hacer también el análisis de los 80, ¿verdad? Y también hay que hacer el análisis de los 90. De hecho, estamos empeñados en eso, y hasta andamos buscando, tenemos un proyecto y andamos buscando financiamiento para hacer ese trabajo, para dotar a las izquierdas, dar un libro que resuma todo ese proceso, que se puede estudiar, que pueda ser material de seminarios, eventos internacionales, porque creemos que contiene la experiencia, con sus claros y oscuros, contiene muchas lecciones que son importantes para todos aquellos que seguimos comprometidos en la construcción de una sociedad distinta, una sociedad donde no exista explotación de uno sobre otro, de los seres humanos sobre las otras especies y sobre la naturaleza, de los que seguimos comprometidos en la plena igualdad de derechos y de las mujeres con respecto a los hombres, y todas las banderas históricas por las que hemos estado seguramente todos los que estamos aquí luchando desde hace mucho tiempo. Y creemos que se lo debemos pues a todos los hombres, mujeres y de la diversidad sexual y las mujeres feministas y todos los sectores les debemos, que están luchando y que siguen resistiendo, les debemos ese análisis autocrítico. Vos has señalado los elementos más importantes, efectivamente, y seguramente ustedes los conocen. Después de la derrota electoral
que tuvo un momento ejemplar, bueno, un movimiento guerrillero que llega con las armas y entrega por la vía democrática. Eso fue positivo, es decir, porque mostraba que sí, a la voluntad popular expresada a través del voto en ese momento decía que querían otra opción de gobierno, había que respetarlo. Pero inmediatamente en la transición se produjo lo que se ha señalado correctamente aquí, el fenómeno de la piñata, que está, digamos, en el ADN de la transmutación, porque al final de cuentas lo que Daniel Ortega terminó representando son intereses materiales de una parte corrupta que incluye no solamente a dirigentes antiguos o más nuevos, dicho sea de paso, ha cooptado de forma muy clara sectores juveniles, sino también dirigentes de los sindicatos, dirigentes de las organizaciones populares, de la Asociación de Trabajadores del Campo, y todo eso se corrompió en un proceso que tuvo que ver pues con la posesión de bienes materiales y la conversión de una parte del sandinismo en un nuevo sector emergente de la burguesía. Algunos le dicen la burguesía sandinista, yo le digo la orteguista, como vos también, pero también algunos le dicen la burguesía rojinegra. Un sector cuya principal preocupación obviamente es la ganancia, la obtención de riqueza, pero vinculado no solamente a los negocios, que cualquiera puede pensar, bueno, es legítimo tener un negocio, pero vinculado al uso del Estado y sus instituciones para malhaber recursos y privilegiar esos negocios y colocarlos en posibilidades de desarrollarse. De hecho, una de las cosas más fuertes que ocurrieron fue que la cooperación venezolana que se firmó en cuanto Daniel Ortega regresó al gobierno en el año 2007, ¿verdad? O sea, en las elecciones fueron del 2006, esa cooperación venezolana que originalmente yo en ese momento estaba en el Parlamento como parte del movimiento por el rescate del sandinismo, que es un movimiento disidente que habíamos creado años atrás. Lo aprobamos, ese convenio de Venezuela con Nicaragua como un convenio oficial de Estado a Estado, pero después ya no entraron los fondos al presupuesto general de la República, sino que fueron manejados directamente por la pareja presidencial. Y estamos hablando que cuando en Nicaragua todavía las exportaciones andaban por 1.000 millones de dólares, una cantidad pues, porque Nicaragua es un país muy pequeño y muy atrasado y muy pobre, como ustedes lo saben seguramente, y de ahí la cooperación venezolana le dejaba como 500 millones de dólares anuales de libre disposición a Ortega. Y en los 10 años, los cálculos que hacemos es de unos 5.000 millones de dólares que nunca rindió cuenta y que aparecen manejados de forma privada por una red de empresas que creó Ortega, ¿verdad? Y por eso pudo comprar todos los canales de televisión. Creó algunos y compró otros. Literalmente todos los canales de televisión actualmente, de la televisión abierta, son controlados por el régimen y algunos de ellos dirigidos directamente por hijos de Daniel Ortega. Y con ese dinero pudo hacer inicialmente también algunas políticas clientelares dirigidas particularmente a su base social, para asegurar su base social, pero una parte importante fue manejada totalmente para sus negocios
particulares, ¿verdad? Y entonces, al constituirse y fortalecerse, eso que ya venía construyéndose con la piñata y todo lo del pacto también, ¿verdad? Porque el pacto que Daniel Ortega hizo con Arnoldo Alemán en el año 1999-2000, porque se expresó ese pacto en reformas constitucionales que se aprobaron en 2 legislaturas. Ese pacto, todo el mundo, todas las fuerzas políticas hablan de los componentes políticos del pacto, que reformó la Constitución y se repartieron entre los dos todos los magistrados de la Corte Suprema. Ampliaron la Corte, pasó a ser de 16 para que tuviera 8 Daniel Ortega, 8 Arnoldo Alemán. El Consejo Supremo Electoral, la mitad Daniel Ortega, la mitad Arnoldo Alemán. Hasta la Contraloría General de la República la hicieron colegiada, porque era un contralor lo que había antes, para que tuviera la mitad Ortega, la mitad Arnoldo Alemán. Y de facto establecieron en la reforma de la ley electoral una especie de bipartidismo. Crear un partido político era prácticamente imposible, porque ellos dominaban todas las cuerdas del Consejo Supremo Electoral. Pero además establecieron la diputación regalada, que el que quedaba en segundo lugar, como uno de los dos tenía que quedar en primero y el otro en segundo lugar, el presidente saliente pasara a ser diputado. Bueno, una serie de cuestiones absolutamente vergonzosas y que incluyó la reducción del porcentaje para ganar en primera vuelta. Y es lo que explica que Daniel Ortega haya podido regresar al gobierno con el 37.8% de los votos, sin necesidad de ir a segunda vuelta, porque habían bajado el porcentaje para ganar a 35%, ¿verdad? Cuando estaba, como en todos los países que hay segunda vuelta, había que tener una mayoría y hacer alianzas pues posteriores a la primera vuelta. Entonces, pero uno de los componentes del pacto que no se habla mucho fue que obviamente al tener control de la Corte Suprema, también tuvieron control de los fallos para repartirse todavía lo que no se había repartido de la antigua propiedad socializada. Realmente, digamos, todas las tierras expropiadas, todos los negocios, digamos, se habían nacionalizado, por ejemplo, las minas, ¿verdad? Se nacionalizaron las minas, se nacionalizó todas las empresas bananeras que habían pertenecido a las transnacionales del banano de los Estados Unidos. Entonces, todo eso se repartió también, se terminó de repartir entre lo que algunos de nosotros hemos llamado como las dos mafias, ¿no? ¿Sí? Fue por eso un pacto de mafia realmente lo que ocurrió. Y lo tengo que decir porque la palabra pacto, la palabra acuerdo, la palabra... son palabras que son muy útiles en la política, ¿verdad? Pero hay que decir que fue un pacto mafioso, un pacto corrupto, porque los componentes no eran, no eran en función o de fortalecimiento de la democracia o de otros aspectos que son muy importantes en la vida, sino era un pacto de mafia, ¿verdad? Y tenemos que decirlo también porque al final Ortega, a partir de allí, pudo avanzar con métodos de mafia, ¿verdad? Y lo estoy diciendo en cámara, con métodos de mafia que nosotros hemos podido constatar, con extorsión, con hay una palabra que se me escapa, pero te conozco a algo oscuro y entonces te chantajeo, el chantaje. Avanzó también sobre el control de los diputados liberales y de los magistrados de las cortes, o sea, como eran 8 y 8,
Él tenía que tener mayoría, tenía que avanzar y convencer a los que venían de otras corrientes de que ya votaran a su favor. Y así pasó, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, cuando se reeligió en el 2011, lo hizo violando la Constitución. Pero la Corte sacó un fallo diciendo que el artículo de la Constitución que prohibía la reelección continua o la reelección por más de 2 periodos, cosa que él tenía las 2 prohibiciones, era violatorio de los derechos humanos, ¿verdad? Sí, ese fue el fallo de la Corte, ¿verdad? Bueno, parece que ese es el mismo que usaba Bukele, ¿verdad? Y a otros también lo querían usar en otras partes, ¿verdad? El fallo usar a la Corte para que fallara que es una violación a mi derecho humano el que me prohíban reelegirme 2 veces, ¿verdad? En la Constitución, o 3 veces o 5 veces, como está ya ahora en la Constitución, la reelección está de forma indefinida, ¿verdad? Entonces, todo eso explica por qué cuando Ortega llega al gobierno, está la transmutación, el cambio, la perversión que realmente se miraba, ¿verdad? Porque vos agarrabas el programa de gobierno y no tenía absolutamente nada. Todavía tenía en mi biblioteca yo uno, era una cosa kafkiana, absurda, el contenido de la reconciliación, la paz, el amor, ¿verdad? Todas palabras que son bonitas, pero que puestas en un programa significa no vamos a hacer nada, ¿verdad? Y efectivamente lo primero que hizo fue entenderse con el gran capital, no solo con el transnacional, sino con el capital nicaragüense, centroamericano, porque alguno tiene proyección centroamericana, los grandes capitalistas de Nicaragua. Entonces, y con ellos cogobernaron de alguna manera hasta el 2018, porque llegaron a establecer en una reforma constitucional en 2014 que el modelo de Nicaragua era el de diálogo y consenso y que todas las leyes de carácter económico, tributario, etcétera, etcétera, tenían que ser aprobadas de mutuo acuerdo con el Consejo Superior de la Empresa Privada, que representaba pues todas las cámaras empresariales. Eso está allí, o sea, no lo puede uno constatar leyendo la Constitución, la reforma del 2014. Fue más conocido el tema de que las concesiones, la forma de conceder para que llegara la inversión extranjera directa era concesiones entreguistas, totalmente entreguistas, es decir, que no favorecían para nada a la gente, a Nicaragua. Estamos hablando de concesiones forestales, pesqueras, mineras. El primer producto de exportación actual en Nicaragua es el oro. Pasó a ser de hace un par de años el principal producto porque ha concesionado casi el 40% del territorio nacional para la minería, no importa si es a cielo abierto, que es la más desastrosa para el medio ambiente. Entonces, favoreció tanto la inversión extranjera directa que llegó a entregar literalmente el país a través del canal interoceánico. La concesión del canal interoceánico que se hizo a espaldas totalmente de la población, a espaldas de las comunidades que iban a ser afectadas, con un empresario chino. Ahí me he encontrado en América del Sur alguna gente que creía que era con China. No, es con un empresario chino que no tenía totalmente ese capital. Él iba a colocar las acciones, $50.000 millones, costaba la construcción del canal interoceánico. Iba a ir a recoger ese dinero colocando acciones en las bolsas de valores de Shanghái, de Nueva York,
Un vulgar, digamos, comerciante que, dicho sea de paso, si ustedes meten en Google Wang Jing, ya fue expulsado hasta de la Bolsa de Valores de Shanghái porque es un delincuente internacional. Con ese está firmado esa concesión canalera, porque está vigente y también lo incorporaron. Esa concesión está incorporada en la Constitución de la República. Y ya debería de estar derogada esa, porque no se hizo, no hicieron el canal interoceánico, pero no lo han derogado, ¿verdad? Y es una muestra nada más del carácter, ¿verdad? Del carácter real de ese régimen, que por eso resulta tan absurdo, ¿verdad? Que él se siga autollamando de izquierda, que se llame socialista, que se llame solidario, y también hasta es absurdo que se llame cristiano, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver con socialismo ni con solidaridad. Entonces, y resulta por tanto más absurdo que todavía haya personas, organizaciones, gente que que lo siga considerando como un líder de izquierda y eso sin meter, digamos, el tema de la denuncia de su hijastra Zoila América, que hizo en 1998, de que había sido abusada sexualmente por él desde que estaba muy niña, de 11 años, y que eso explica por qué el movimiento feminista es el primero que Ortega y Rosario Murillo reprimen cuando llegan al gobierno, porque obviamente el movimiento feminista respaldó la denuncia de Zoila América y ya de por sí, pues eso significaba también otro aspecto oscuro de la vida de Daniel Ortega, que ahora ya lleva 17 años en el gobierno, más los 10 de la revolución, 27 años al frente del gobierno, de la Corte Suprema, del Consejo Supremo Electoral, y ahora también de los aparatos armados que se le han subordinado totalmente, ¿verdad? Entonces, en consecuencia, al tener él el control, lo que puso en el año 2018 en evidencia, y aquí voy a terminar porque seguramente ya tienen bastante información de ello, fue el carácter dictatorial que ya venía construyéndose, pero que le permitió el gran capital, a pesar de que habíamos agrupaciones y gente que decíamos, Daniel Ortega está construyendo una dictadura, primero fue el dictador del Frente Sandinista y ahora quiere ser el dictador de Nicaragua, y algunos fingieron demencia, ¿no? Como que no pasaba nada porque se estaban enriqueciendo, estaban yéndoles bien en su negocio, los bancos nunca habían tenido las ganancias que tuvieron en eso desde el 2007, y está demostrado, hay informes de los organismos internacionales que muestran cómo los bancos de Nicaragua, cuando llegó Daniel Ortega, fueron los que más ganaron en todo Centroamérica, incluyendo a los bancos de Panamá, que ha sido siempre un país bastante vinculado a los temas financieros, ¿verdad? Entonces, eso explica que cuando él sintió por primera vez que su proyecto y su gobierno estaban en riesgo, contestaran con la brutalidad con la que lo hicieron. Porque lo que habían eran manifestaciones de ancianos que fueron reprimidas con golpes, rajadas de cabeza, y por primera vez, desde que llegaba Daniel Ortega, entonces se sumó a la lucha el movimiento estudiantil, se tomaron algunas universidades. El primer día fueron los rajados de cabeza, el segundo día 2 muertos, el tercer día 20, el cuarto día 30. Cuando la gente comenzó a decir
que ya no era el tema de la seguridad social, que era que Daniel Ortega, que había mandado a disparar a los estudiantes y que había capturado a muchachas, las había violado, tenía que irse, a eso él le llamó el golpe de Estado fallido. La gente usando la memoria histórica, porque hemos podido hablar con muchos de ellos, estamos trabajando también en el rescate de la memoria de esa lucha en 2018, usando la memoria histórica cuando vieron que estaban disparando, entonces dijeron hagamos barricadas. Y fueron los viejos como nosotros que les dijeron cómo se hacían a los muchachos, porque ya las habíamos hecho en la lucha contra la dictadura de Somoza. Entonces, a las barricadas, cuando decidieron eliminar las barricadas, aumentó pues el número de muertos porque ya fueron con armas de todo calibre, ¿verdad? Y llegaron se han identificado 350 más, 360 muertos. Hay algunos que tienen más nombres, ¿verdad? Pero los establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son 360 con nombres y apellidos, y establecido balas de francotirador, balas en la cabeza, balas en el corazón. No es policía que disparó balas de goma. Bueno, hubieron como 40 muchachos que perdieron un ojo por las balas de goma, pero también era directamente buscando matar, que utilizaron francotiradores, algunos de ellos compañeros que habían sido guerrilleros, armaron grupos paramilitares. Fue terrible porque yo reconocí muchos de compañeros de nosotros que habíamos luchado contra la dictadura, que actuaban de paramilitares, ¿verdad? Les pusieron unos uniformes, unas camisetas de un mismo color y dijeron el comandante se queda, ¿verdad? Así, ese era el lema, pues. Y fue terrible todo eso. Y después ya vino suspensión de todas las garantías, cierre de todos los medios de comunicación, incluyendo radios comunitarias, las radios feministas, radios especializadas en cuestiones religiosas. Todas las radios han sido cerradas, solo las de ellos pueden existir, ¿verdad? Hasta la prensa, que ni Somoza se atrevió a cerrar, ¿verdad? En la lucha contra la dictadura, Somoza a veces puso censura de prensa, pero no cerró la prensa. Y es decir, la forma es invadir, como que entraran de pronto aquí los policías, váyanse para afuera, esto es de nosotros ahora, todas las computadoras, todo eso han hecho con 3.600 organizaciones civiles, religiosas, hasta las monjitas de la Madre Teresa de Calcuta las han sacado, les han tomado sus conventos, son cosas extremas las que ocurre en Nicaragua, que ha hecho, bueno, que ha llegado a desnacionalizar, es decir, reducir a la patria oficialmente a 327 personas, de los cuales los 222 presos políticos que mandó en un avión a Estados Unidos, y en el mismo instante que iban volando dijo que ya no eran de Nicaragua, que ya no podían participar en ningún proceso interno, no tenían ningún derecho político porque ya no son nicaragüenses, porque ya antes él había dicho que todos los que luchamos contra él somos los hijos de perra del imperialismo. Era con esas palabras. Entonces, y después, 5 días después, cumplimos un día de esto, ¿verdad? El 15, cumplimos un año de haber sido desnacionalizados, 94 más, la mayoría de los cuales estábamos ya en el exilio. Habíamos como 4 que no. Hay una persona que se quedó, que es doña Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una personalidad internacional de la defensa de los derechos humanos, que se quedó, pero el resto, la mayoría estábamos ya en el exilio, pero
estando en el exilio, nos declaran traidores a la patria, nos quitan, dicen, todos los bienes, sus casas, lo que tenga, sus carros, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, todo pasa a manos de ellos y hasta la pensión de jubilación, ¿verdad? Por ejemplo, Julio, que ya va a tener 80, y yo que ya voy a tener 70, estábamos jubilados. Entonces, de un día para otro, pensión de jubilación cero, como que si fuese de ellos. Si la jubilación uno la gana porque la va pagando, es un derecho tan básico. Y la patridia es someter a patridia a cualquiera por razones políticas, por razones de religión, por razones de cualquier tipo, es un crimen de lesa humanidad también, ¿verdad? Que está consignado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también reconocida en la Convención de 1961, de la cual Nicaragua es firmante, ¿verdad? Entonces, esos extremos que, bueno, obispos presos, jamás hemos hecho obispos presos, desnacionalizados, yo creo que Pinochet dicen que como 3 desnacionalizó, ¿verdad? Pero ni las dictaduras más brutales, como la de Argentina, la de Uruguay, llegaron a esos extremos, o de expulsar ya más de 70 sacerdotes, ¿verdad? ¿Por qué? Los sacerdotes en general no son de la teología de la liberación, algunos sí, algunos son de la teología de la liberación, pero la mayoría ya no. ¿Por qué? Porque la iglesia eran los últimos espacios donde la gente se reunía, y reunirse para ellos es un gran, que la gente se reúna, representa para ellos un gran riesgo. Ahí me voy a quedar porque puedo hablar mucho más rato, y más bien quisiera que si hay alguna pregunta, Vale, pues obrim un torn de paraula i... Enrique? Sí, una pregunta, estaba esperando que continúes un poco más para explicarnos qué perspectivas se ven, qué perspectivas ven de que esto pueda cambiar en el futuro y que no sea necesariamente hacia más proimperialismo o hacia más, en fin, que aunque democráticamente igual fuera una mejoría, pues fuera una consolidación de lo que hay por el mundo y no en sentido pues más socializante o más... ¿Qué perspectivas se pueden ver en toda esta oscuridad? Vamos a recoger. Sí. Roc? Gracias gracias por hacernos llegar toda esta experiencia acumulada durante todos estos años. Te voy a hacer una reflexión y una pregunta. Sorprende que aquel ejército de jóvenes sandinistas que el comandante Humberto Ortega dirigía y que sufrieron tanta represión, que hoy se preste a este tipo de represión tan horrible, ¿no? Sorprende por esta inocencia que en el fondo llevamos encima y que no nos queremos creer que el sistema capitalista es capaz de dar la vuelta y girar el calcetín si se lo propone en un breve espacio de tiempo. Entonces, la pregunta que sí que te quería hacer está relacionada con esto. Toda esta barbaridad, el régimen de Estados Unidos no ha hecho ningún gesto para acabar con él, porque sí lo hizo con el sandinismo a través de la Contra y a través del minado de puertos y a través de todo esto que tú ya sabes, pero no ha hecho ningún gesto. Esta es una pregunta. Y la otra pregunta que te quería hacer está relacionada con la resistencia. Ya no queda resistencia en las zonas rurales, sobre todo, pues yo qué sé, me acuerdo de Matagalpa o de Jinotega o de ciudades así que están en la montaña, en la selva. No queda resistencia, o tal vez sí.
Tony. Sí, muchas gracias, Mónica, por compartir tu experiencia. Yo tengo un amigo que siempre tiene en la boca la frase de que el poder no te corrompe, te delata. Entonces te voy a hacer una pregunta que no es tan política, sino psicosociológica, que yo creo, pero que creo que es interesante para los análisis de la izquierda. ¿Eran revolucionarios que se volvieron cabrones o eran cabrones que se hicieron pasar por revolucionarios? Yo creo que esta pregunta nos interesa a todos para ver qué. Ana. Bueno, Ana Andreu, y aquí... Hola Mónica, agradecerte también que estés aquí y sobre todo por la valentía que has tenido, porque lo estamos grabando y bueno, eso también te puede poner en compromisos, ¿no? O sea, que te lo agradecemos. Y por otro lado, bueno, un poco hago eso, ampliar las preguntas de mis compañeros. Me interesa saber si hay una oposición organizada dentro de Nicaragua, porque claro, con el descabezamiento que ha habido, más gente en el exilio, pues claro, yo no sé hasta qué punto dentro de Nicaragua si hay algún tipo de organización. En segundo lugar, tú lo has mencionado, pero quisiera que ahondáramos un poco en el tema de los apoyos internacionales, en lo que concierne Venezuela, Cuba, etcétera, o sea, pero ya no tanto eso, sino también hay un tema que me ronda desde hace tiempo, teniendo en cuenta que El Salvador tiene la situación que tiene, hasta qué punto quizá la izquierda salvadoreña está viendo en Nicaragua una opción, por así decirlo, ¿no? O sea, que un poco ya no solo apoyos de gobierno, sino apoyos de cierta izquierda próxima a países vecinos de Nicaragua, ¿no? O sea, por ahí cuáles son tus opiniones, ¿no? Y en tercer lugar, un poco para ampliar lo que ha dicho mi compañero Tony, si hay que dar crédito a Gioconda Belli en el libro de El país bajo mi piel, pues parece que Ortega ya apuntaba maneras, ¿no? Quiero decir que eso lo es. Gràcies, Andreu, i farem una resposta i després María. Sí, si pudieras abundar un poco en la constitución, el desarrollo de la articulación de los movimientos sociales y cuál es, digamos, el origen y evolución, y perspectivas políticas también, ¿no? Y estratégicas, ¿no? Preguntas muy importantes y complejas, ¿no? Que vamos a tratar de respetando el tiempo, ¿verdad? No lo voy a hacer en el orden, no las voy a contestar en el orden que me hicieron, sino para tratar de enfocar en algunas de mi intervención varias, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros de las cosas que denunciábamos antes del 2018 era que Ortega tenía excelentes relaciones con los Estados Unidos. Siempre yo pongo este ejemplo. Había dos temas que cada vez, cada cierto tiempo, cada un año, cada 2 años, generaban noticias en Nicaragua con el gobierno de Doña Violeta, en el gobierno de Arnoldo Alemán y en el gobierno de Enrique Bolaño, que fueron los 3 gobiernos después del 90, ¿no? Y uno era el tema de los confiscados, ¿verdad? Que habían confiscado norteamericanos o que se habían hecho norteamericanos y que entonces para que los Estados Unidos tenían que dar un waiver, algo así, un waiver, ¿verdad? Cuando llegó Ortega nunca más se volvió a hablar del tema, eso lo resolvieron. ¿Con qué detalles? No tenemos todos los detalles, pero Ortega resolvió ese tema.
Había otro tema que era que cada año los Estados Unidos reclamaban la destrucción de misiles SAM-7, porque decían que los misiles SAM-7 que había recibido la revolución de la Unión Soviética ponían en riesgo, pues, hasta los aviones comerciales, ¿verdad? Entonces, el ejército le presentaba a los gobiernos, esos 3 gobiernos que he mencionado, el inventario, llegaban los gringos, contaban los misiles que estaban en la bodega, de que no había entregado ninguno de esos misiles a otros grupos guerrilleros, a los terroristas, o qué. Ese tema también desapareció totalmente de la agenda cuando llegó Daniel Ortega. ¿Cómo se arregló él con los gringos? No sé, pero los gringos estaban muy contentos. Después, acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA. Bueno, yo creo que fui parte de las pocas personas que fuimos a manifestarnos contra el CAFTA, porque ¿se acuerdan todas las manifestaciones contra los tratados de libre comercio en el sur? Que, dicho sea de paso, fueron exitosas esas manifestaciones, sobre todo en América del Sur. Él firmó el Tratado de Libre Comercio, él respaldó desde antes de llegar al gobierno el Tratado de Libre Comercio, el CAFTA. Y por lo tanto, lo implementó plenamente y los Estados Unidos estaban contentísimos con la implementación del Tratado de Libre Comercio. Pero además hizo muy buenos acuerdos relacionados con lo que llamaba los acuerdos para perseguir el crimen organizado y lo que así se llama, pero que de alguna manera también encubre políticas de control de los Estados Unidos, ¿verdad? Y allá se firmaban todos los años, entraban grupos de militares norteamericanos o buques, etcétera, sin ningún problema, ¿verdad? Y entonces, no sé qué otro tema se me olvida, pero las relaciones eran muy buenas. Incluso a veces llegó a decir una embajadora de los Estados Unidos que le preguntaron ¿qué opina de lo que está diciendo Daniel Ortega en contra del imperialismo? A nosotros ya no nos preocupa lo que el señor Ortega dice, lo importante es lo que hace. Así lo dijo en una declaración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él seguía manejándose, él tenía que ir a las reuniones del Foro de San Pablo o cuando iba al ALBA, a las reuniones del ALBA, y tenía que hablar así, pero en la práctica él estaba haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces tenían buenas relaciones. Yo estoy clara de que entonces en el 2018, cuando se dan todas esas masacres y todo, y que además empieza a perseguir al sector empresarial, porque el sector empresarial también se distancia, ¿no?, de esas masacres. Entonces allí, lamentablemente, ya estaba Donald Trump en el gobierno y vinieron algunos de sus halcones y empezaron a hablar que había 3 dictaduras en América Latina. Y metió en el mismo saco a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, la triada, el mal mayor, el señor Bolton, ¿verdad? A los 3 países. Y entonces eso le favoreció a Daniel Ortega, porque entonces él pasó a ser el gran hiperimperialista, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, ahora sus aliados son Rusia, Irán, Corea del Norte, y ese le viene bien ese discurso, pero si vos ves las cifras, la mayoría, la economía de Nicaragua sigue en relación a los Estados Unidos, eso no ha variado en absoluto. 60% de las exportaciones, de las importaciones de Nicaragua son de los Estados Unidos, zonas francas, concesiones de todo tipo. Las relaciones económico-materiales están tan bien que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BCE, tienen excelentes relaciones y hemos puesto en agenda nosotros denuncias de cómo es posible,
¿verdad? Que llegan y evalúan que todo está bien, que las reservas internacionales, las políticas macroeconómicas exactamente las que dicta el Fondo Monetario Internacional. Y emiten unos informes buenísimos. Todavía en enero del año pasado emitieron, creo que todavía este año ya emitieron un primer informe y entonces lo venimos a denunciar. ¿Cómo es posible que el tema de democracia, el tema de derechos humanos, eso no les importa para nada? Al Fondo Monetario le dan buenas notas y le siguen dando buenas notas a Ortega, ¿verdad? Pero la retórica de él, las palabras, ¿verdad? El discursillo de él es en esa dirección. Había un chiste que decía, ¿para dónde tomamos? Poner el pie a la izquierda y doblar para la derecha. Eso es lo que él hizo. Aparece como que si va a la izquierda, pero en la realidad, nada que ver, ¿verdad? Cuando nosotros denunciamos que el régimen de Ortega es un régimen neoliberal, a muchos de la oposición no les gusta. No les gusta porque ellos son neoliberales, ¿verdad? Y cuando dice que la izquierda lleva en el ADN el tema dictatorial, bueno, hay que recordarle todos los dictadores de la derecha, ¿verdad? Comenzando por Pinochet, del propio Somoza. O sea, el tema de las dictaduras, nosotros les decimos, realmente no tiene ideología. O sea, la suspensión de la sociedad civil, de las garantías constitucionales, la suspensión del derecho a marchar, a reunirse, todo eso, bien lo puede hacer alguien que se autocalifica como de izquierda, como el que se califica de derecha. Y para mí todas son fatales, malas, terribles, podridas, ¿verdad? De manera que incluso, y yo se los quiero decir a ustedes con toda franqueza, a nosotros no nos preocupa el tema de que, bueno, y después de Daniel, porque como él se presenta ante la juventud como de izquierda, se presenta como sandinista, se presenta como revolucionario, ustedes deben de entender que es bien difícil organizar y levantar banderas de izquierda. Los nombres están devaluados totalmente, ¿verdad? Para la mayoría de nuestro país, que son jóvenes que no conocieron nada de la revolución, lo que conocen es eso. Incluso ya han pasado 5 años, había muchachos que tenían 15 años cuando pasaron las masacres, ahora tienen 20, ¿verdad? Eso es lo que ellos miran, es lo que ellos, y como además, obviamente, la derecha en todos sus derechos dice que eso es la izquierda, ¿verdad? Y trata de calificarnos, que es lo que hace. La política es así en todas partes del mundo, o sea, una fuerza trata de sacar provecho de eso y a su favor. Es como cuando dice, pero los Estados Unidos hacen trabajo de inteligencia, en todos lados hacen trabajo de inteligencia Estados Unidos. También los estados socialistas hacen trabajo de inteligencia, eso no es exclusivo, pues, pero lo que nosotros estamos claros es de que no hay que bajar las banderas de la izquierda, aunque no les pongamos el título de nuevo sandinismo, las banderas de la izquierda, los derechos de la mujer, los derechos de la naturaleza, los derechos de los indígenas han sido sumamente reprimidos. Antes del 2018 ya había más de 40 asesinados, antes del 2018, ¿verdad? Directamente por invasores de las tierras indígenas para la ganadería extensiva, le dicen los colonos, pero ¿quiénes están detrás de los colonos? Y la bandera de la diversidad sexual, las banderas del derecho a hablar, a opinar, a escribir, a decir. Tiene que ser la bandera de los derechos humanos, que nos las ha quitado muchas veces la derecha.
la bandera, conmoverse por la violación de los derechos humanos básicos, ya no digamos los de la segunda y la tercera generación. Debe ser una bandera de la izquierda. Para nosotros eso es fundamental, ¿verdad? Y hay que seguir trabajando desde el exilio, desde adentro, por esa bandera, ¿verdad? Entonces, que va a haber una disputa. Bueno, para comenzar, lo primero es cómo salimos de esa dictadura que tiene control de todo y que ya renunció absolutamente a la vida democrática, porque las elecciones municipales se resetó el 100% de las municipalidades. En lugares donde nunca había ganado, el Frente Sandinista ahora ganó después de la sublevación, 100%. ¿Qué partido en el mundo logra controlar por la vía de verdad democrática el 100% de las municipalidades? ¿Verdad? Entonces él renunció al juego democrático, y lo que ha escogido es el camino de la farsa, ¿verdad? De montar farsas cada cierto tiempo. ¿Hasta dónde va a llegar? No sabemos, ¿verdad? Si va a llegar un momento en que ya ni siquiera quiera hacer esa farsa, pero es obvio que para poder construir estrategias que pongan fin a esa dictadura, hay que pensar en alianza y hay que pensar en frentes unitarios. Nosotros lo pensamos como pasó en Chile, como pasó en Uruguay. O sea, si ustedes se fijan, después de que salió Pinochet, llegó a la izquierda. Tiene que haber transiciones, tiene que haber procesos de transición que le den a todas las fuerzas oportunidades. Eso es una cosa de lógica, igual en Uruguay. En Uruguay, o sea, la transición fue difícil. Acabo de estar el año pasado en Uruguay, hasta me traje varios libros importantes de cómo tenían que seguir organizando la resistencia clandestina, etc. Y al final el desenlace fue democrático. Ambos procesos fueron por la vía de plebiscitos, ¿verdad? Pero eso lo que queremos nosotros es que regrese la democracia para volver a tener las oportunidades que hemos tenido. Ayer hablábamos con algunas mujeres feministas y yo les decía, miren, en Argentina se consiguió el aborto pleno, no se consiguió en un gobierno de izquierda, se consiguió por la lucha de las mujeres, la organización social. Y a veces se consigue más desde el movimiento popular y desde la base que desde el gobierno. Yo ponía un ejemplo que no les gusta mucho, pero me lo decían a mí los de los movimientos Los Sin Tierra, que habían tenido más acceso a la tierra con sus famosas, ellos hacían, rodean las propiedades estatales, no privadas, las propiedades estatales, o las que tenían un dudoso origen, y acampamentan y hasta que consiguen que les legalicen la tierra, que habían conseguido más en gobierno de derecha, con la lucha. ¿Qué? Porque cuando llegue el gobierno de izquierda hay que bajar la lucha, porque entonces lo vas a debilitar. ¿Verdad que pasa eso? Entonces, la verdad es que las grandes transformaciones, incluyendo la que nosotros hicimos en el 79, fue del pueblo, fue la de la gente, fue cuando la gente se decidió a votar a Somoza. No fue las armas, los 100 fusiles con el que entramos a Managua. ¿Qué íbamos a hacer? Es la gente que se sumó a hacer barricadas, a apoyar a los que andábamos ahí. Las transformaciones las hace la gente, y por eso es que seguimos apostando a la organización adentro, afuera, alrededor de esas banderas, pero particularmente buscando cómo acabar con esa dictadura, porque con esa dictadura no hay posibilidades, no es para la izquierda, para nadie.
ni para las mujeres, ni para los vecinos. Los salarios de Nicaragua son los peores. Los sindicatos están corrompidos completamente. No hay sindicatos en Nicaragua, ¿verdad? Los pocos que habían han sido desmovilizados, y algunos sandinistas que quieren levantar un poco la voz, le cortan la cabeza y ponen al frente los sindicatos, solo su gente. Yo he denunciado que el presidente del Frente Nacional de los Trabajadores, Gustavo Porra, el secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores de la Salud, de FedSalud, Gustavo Porra, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porra, pero también es el principal importador de medicina de Nicaragua, ¿verdad? Porque como él es médico y controla toda esa cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué derechos laborales hay? No hay derechos laborales, no hay derecho de esto, no hay derecho del otro, no hay ya ni siquiera derechos de hacer procesiones religiosas. Están prohibidas las procesiones religiosas, ¿verdad? Entonces, lo primero es pues, conseguir la libertad y la democracia. Que quede, digamos, una junta donde haya gente de derecha. No nos preocupa. Creemos que tenemos suficiente reserva de lucha como para poder enfrentar, como lo han hecho ustedes, como lo hacen en Argentina, como lo hicieron en Brasil. Todo nos ha pasado por gobierno de derecha. ¿Y qué es lo que vale? Es la organización, el trabajo, las propuestas, ¿verdad? Entonces, y cuando me dicen eso, yo le digo, pero si es que Ortega no es de izquierda. Como dice, va a salir Ortega, pero va a llegar la derecha. Pero si él es peor que la derecha. Ya, yo les he dicho, es un Bolsonaro con Corte Suprema, con Consejo Supremo Electoral, con todas las alcaldías. ¿Te imaginan ustedes el 100% de las alcaldías controladas por Bolsonaro, la Corte, el Ejército, la policía? Porque me hacían esa pregunta ahí en Brasil. No, si es que Ortega es eso. Es un Bolsonaro controlando todo, así lo sentimos todos nosotros, ¿verdad? Y lo vivimos y lo sufrimos todos nosotros, independientemente de dónde venga. Entonces, no quiero decir con esto que no hay que trabajar, y esto que hacemos aquí es parte del trabajo que nosotros hacemos como para reanimar, relanzar de que Ortega no es de izquierda y que hay que construir polos de izquierda en la oposición también. Y visibilizarlo. Ya existen, no solo en el exilio, existen adentro. Y las referencias somos nosotros a la gente que estuvo en la revolución, que son miles de sandinistas, los que son víctimas de esta dictadura. Miles de sandinistas los que participaron en la sublevación, miles de sandinistas los que están en oposición, y miles que dentro incluso del Estado, aunque estén trabajando allí, no están de acuerdo con lo que pasa. Pero como él ha establecido un régimen de terror, tienen que guardar silencio. Pero es un contingente, es una fuerza que está ahí, que va a servir para las tareas de transformación, ¿verdad? Que quedaron de alguna manera interrumpidas. Y yo no sé, yo creo que hay de los dos. Hay revolucionarios que fueron, que se hicieron cabrones y cabrones. No sé, hay de los dos, ¿verdad? Creo que es un tema que no ocurre nada más en Nicaragua, ¿verdad? En todos lados, ¿verdad? Algunos dicen el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta también, ¿verdad? O sea que el absolutismo es peor todavía que solo el poder, ¿verdad? Porque imagínate cuando ya podés decidir de todo, te puedes imaginar todo lo que pasa ahí, ¿verdad? Y hay esfuerzos de organización, quisiéramos que hubieran más, ¿verdad? Los golpes que nos ha dado el régimen tienen sus consecuencias, porque la gente se queda sin con qué comer,
¿verdad? Y entonces lo primero que trata de resolver es la comida, el día a día. Ustedes lo pueden ver en mucha gente en el exilio. Bueno, cómo reinsertarse para vivir, para pagar la renta, para sobrevivir. Porque además no hay, como en nuestros tiempos, aquella organización o el partido que te dice, vos vas acá, vos vas a la clandestinidad, vos vas a hacer tal cosa, vas a vivir en casa de seguridad y te van a dar de comer. Eso ya no existe, ¿verdad? Entonces, son cosas, desafíos que tenemos y que hay que seguirlos resolviendo, ¿verdad? Y yo creo que, yo les decía ayer, una parte del exilio va a pasar con el exilio chileno, el exilio uruguayo. Los exilios siempre dejan una gente que sigue la lucha, otros que no, pues, que hasta aquí nomás llegué, otros, hay de todo, ¿verdad? Y igual adentro hay mucha gente que a pesar de la adversidad sigue trabajando y organizándose. Y algunos de ellos lo hacen y lo pueden hacer por apoyo solidario, ¿verdad? Por apoyo solidario, porque aunque han cerrado todas las organizaciones, sigue habiendo apoyo solidario y nosotros lo agradecemos profundamente, ¿verdad? Y yo creo que con ello hablé un poco sobre el tema de los movimientos sociales. No existen movimientos sociales, hay que rearticularlos, hay que reconstruir el tejido social. Por ejemplo, las feministas han estado avanzando bastante a nivel costarricense, ya hicieron su primera gran asamblea de distintas organizaciones, participaron en la conferencia de El Salvador, están rearticulándose y obviamente tienen que hacer labor, ¿verdad? Yo creo que es más fácil hacerla por identidades, ¿verdad? Que por ese frente, ¿verdad? Ese frente plural tiene mucha dificultad para reflejarse territorialmente porque en un país donde hay vigilancia, delación, inteligencia actuando, lo más normal es que reine la desconfianza. Entonces los lazos se tienen que restablecer por la vía de la confianza, de la familiaridad, del que conozco, del que era de mi organización, no pueden ser decretados, no pueden construirse sobre la base de decretos como a veces te quieren imponer algunos. No vengan aquí a hablar si no vienen ya unidos. Y entonces quieren que llegue todo el mundo en una sola piña, si eso es mejor, es preferible que los que nos podemos comunicar desde nuestro sandinismo, desde nuestras banderas de izquierda, lo hagamos con la gente con la que nos identificamos, ¿verdad? Yo no me veo jamás yendo a hacer trabajo pues, en el Departamento de Estado, no va conmigo, pero hay algunos que les sale más fácil que vayan ellos, que les sale más fácil. Cada quien, porque a la hora de construir frente antidictatorial, es importante entender que hay distintas tareas que se tienen que realizar y que no todo el mundo va a hacer lo mismo y que no todo el mundo tiene que pensar igual para comprometerse todo en un programa mínimo que implique el retorno mínimo de la garantía democrática, de libertad y de justicia. Mira, Mónica, te hago una palabra y una palabra más. Si hay alguna aceptar, más y tanquem el si torn. s'ha afectat, deixem estar. Sí? S'ha afectat? Sí? Sí, no. Si hi ha alguna paraula més, jo dic d'obrir un segon torn, tancar-ho i... Vale, Maria? ¿Alguna persona més? Mónica Baltodano, en primer lugar, reitero junto a los compañeros el profundo agradecimiento por tener el privilegio de poder escuchar. Nosotros formamos parte de una organización y de una internacional con una convicción muy profunda de la necesidad de la democracia. Digamos, siempre hemos sido enemigos de autoritarismos, una tradición larga, de décadas, de autoritarismos, de cultos a la personalidad,
y sí hemos pagado a veces que nuestras corrientes o corrientes similares hemos pagado un alto precio, no solamente a veces, ayer estábamos en un acto de la Fundación Andreu Nin, pues Andreu Nin fue una persona que la desaparecieron estrictamente pues, por sus convicciones democráticas y era un comunista convencido. Sí. Esa organización, yo estuve en Nicaragua en 1984 en las elecciones trabajando de periodista y además me reuní en Managua con gente de esta corriente nuestra, de la Cuarta Internacional, y allí muy claramente compartimos absolutamente la idea de que la revolución nicaragüense no necesitaba, lo que necesitaba sobre todo era apoyo, y era un apoyo incondicional que se dio a la revolución nicaragüense, porque nos parecía profundamente democrática. Un liderazgo de 9 comandantes, un liderazgo compartido, y además no solamente comandantes. Lo que asistías allá era nos entusiasmaba a todos la revolución nicaragüense, como explicaba antes Jorge. Sentíamos una admiración de decir, por fin hemos llegado a una revolución que era democrática, culta, además, enamorada de la poesía. Había gente que se radicalizaba a favor del sandinismo, estrictamente por razones culturales, culta porque discutía programas económicos y estaban en la calle, comprabas en los kioscos sobre cómo había que organizar la economía, sobre si la economía mixta tenía posibilidades o no. Entre los comandantes había gente que efectivamente tenían un nivel cultural altísimo, pero lo que me preocupa sobre todo es algo que has dicho, es que cuando has dicho no tenemos conclusión en el análisis crítico y autocrítico de por qué se estropeó aquello. ¿Qué ha pasado o qué ocurre para que los revolucionarios se vuelvan contrarrevolucionarios? Primero, que se degeneren burocráticamente y instalen regímenes antidemocráticos, y luego protagonicen la contrarrevolución, la devolución, digamos, a los intereses privados. Esto ha ocurrido yo lo que te agradecería es, aunque no tengamos conclusión, ¿qué tenemos a medio camino para intentar entender? Porque quizás cuando tengamos un poco el remedio, o encontremos remedio para esa enfermedad tremenda que padece la izquierda, que es el autoritarismo, quizás encontremos esa manera de recuperar las banderas que decías tú hace un momento. Sí, yo tengo algo semejante. Me gustaría saber cómo piensas ahora sobre cómo entendieron al liderazgo sandinista la relación entre la revolución y la democracia originalmente, o como en 79, 80. Yo pienso mucho sobre eso porque, bueno, la experiencia de la revolución nicaragüense y salvadoreña era muy importante para nosotros, mi generación de estudiantes en los Estados Unidos, para nuestra formación política. El movimiento de solidaridad fue casi mi vida cuando yo era en la universidad. Yo era brigadista 2 veces en 1984. Y lo que recuerdo ahora es que no teníamos la capacidad de ver contradicciones o problemas o falta de democracia, ¿no? Y bueno, eso era nuestro problema, ¿no? Pero necesitamos pensar mucho sobre eso, pero yo quisiera saber qué piensas ahora sobre ese periodo de... Sí. Y tan relacionadas como Sí. bien dice. Yo digo que no tenemos conclusiones, porque yo con Julio y otros compañeros con los que nos vemos, hemos coincidido muchas veces en analizar los factores que estuvieron y que posibilitaron
la construcción de lo que yo digo, esta monstruosidad, ¿verdad?, que estamos viviendo. Y evidentemente que hay elementos, no podemos dejar de reconocer que este monstruo es hijo de aquella revolución, o sea, que se incubó en esa revolución, ¿verdad? Entonces, no queremos nosotros aventurar conclusiones individuales, pero sí, cuando hablo de que tenemos la idea de un proyecto y eso es hacer un trabajo colectivo, ¿verdad? Hasta tenemos unas listas de unas 20, 30 personas para dialogar, entrevistar, etc. Pero cuando se da los acuerdos que permiten integrar la Junta de Gobierno en 1979, se promulga un plan, un programa muy extenso, está en internet, uno lo puede encontrar, que tenía en síntesis 3 ejes. Economía mixta. Se decía, la revolución va a hacer la reforma agraria, va a establecer un límite de tenencia de la tierra, va a crear cooperativas como área socializada, un área socializada que va a estar en manos del Estado, pero va a respetar que haya propiedad privada. Entonces se habló de economía mixta. Se habló de pluralismo político. Dijo, la revolución no va a intentar imponer un partido único. Y eso ya la diferenció muchísimo de las experiencias de Cuba y de otros lados. Y se habló de no alineamiento. No tenemos por qué alinearnos ni con el campo capitalista o con los Estados Unidos ni con el campo socialista. Tenemos que ser no alineados. ¿Se acuerdan que estaba el movimiento de los no alineados? Entonces, esos tres pilares fueron realmente derribados por la realidad. Yo creo que tuvo mucho que ver, yo lo he sostenido así, con el tema de la agresión. Es decir, ¿qué hubiera pasado si realmente la revolución no hubiera tenido que enfrentarse tan tempranamente a un ejército que llegó a tener 17.000 soldados? Era el ejército contrarrevolucionario, ¿verdad? Esos fueron los que se desmovilizaron ya después de 1990. Y entonces es muy difícil como tener la bolita de cristal y decir, esto hubiera podido hacerse o esto no hubiera podido hacerse. La verdad es que fue un gran desafío hacer esas elecciones de 1984, la que él mencionaba. ¿Y por qué no participó una parte de la derecha? De alguna manera por imposición de los Estados Unidos. Le dijeron, no, la vía es derribarnos por la vía militar, por la contrarrevolución, no pueden participar ahí, ¿verdad? Entonces también eso afectó la propuesta, ¿verdad? Y efectivamente, la gran mayoría del militante sandinista estaban convencidos de que la revolución tenía que relegitimarse a través de procesos electorales, ¿verdad? Y por eso también cuando se dan los acuerdos de Esquipula y después de Zapuá, que son los acuerdos con los que se logra el alto al fuego y nos comprometemos a hacer las elecciones de 1990, las perdemos y se entrega el gobierno, porque ahí tuvo toda una discusión de que si entregarlo o no entregarlo, porque tenías las armas y ahí tenías ¿verdad? Todo eso fue un desafío. Pero sí, obviamente que estábamos influidos también por las experiencias del socialismo real,
también estábamos influidos, ¿verdad? Y había sectores que estaban por ese modelo, ¿verdad? Pero fue tan poco tiempo para implementarse y desplegarse. Además vino después los problemas gravísimos de la economía. Nicaragua llegó a tener 33.000% de inflación, ¿verdad? Entonces, es una cosa. ¿Por qué? Porque el 60% del presupuesto estaba dedicado a la defensa, ¿verdad? Entonces, todo eso tergiversa el proyecto, de manera que no es tan fácil, ¿verdad? Hacer el análisis. Además, hay que tener una serie de herramientas que ahora hasta tenemos problemas con el tema del acceso a los libros, las fuentes de información, los documentos que se emitieron por el tema de que la mayoría estamos en el exilio, y además todo eso está controlado por ellos, ¿no? Hasta la UCA, la Universidad Centroamericana, que tenía bastante material documental, ¿no? Para hacer el análisis Pero sí, pues, llegamos, ya empezó el germen por ejemplo, del caudillismo, cuando se pone a Daniel Ortega el secretario general y a la vez el presidente, ¿verdad? Y entonces aquella constitución colegiada ya comenzó a personalizarse, ¿verdad? Y ya cuando se da en 1990, yo tengo que decirlo, siempre digo, mire, muchos de los comandantes de la revolución dijeron, ahora de qué voy a vivir, voy a ir a buscar de qué hacer. No es nada más que Daniel lo fue incluyendo, hubo también un proceso de ese tipo, pero Daniel Ortega está claro que tenía un salario igual a la de una presidenta, porque se dictó una ley de una pensión vitalicia. Entonces doña Violeta ganaba $10.000, él ganaba $10.000, él no tenía ese problema, y por eso él tuvo la facilidad de dedicarse, ¿verdad? Y al final eso que le permitió el control, ¿verdad? Pero además que dicen que a la Gaddafi le dio $1 millón y que no sé quién le dio otro. Eso, el acceso, el control de los recursos también construye, ¿no? Es un proceso sumamente complejo, que por eso es que yo digo que esta parte hay que construirla colectivamente, ¿verdad? Y yo estuve hablando en México en una universidad, y se me va a olvidar el nombre, pero estaban allí unos intelectuales de mucho renombre, pero desgraciadamente ya a veces los nombres se me olvidan. Pero él me hizo esa pregunta porque él está trabajando ese tema, ¿verdad? Y no en referencia a Nicaragua, sino en referencia a los partidos de izquierda, a las experiencias del socialismo real, pero también de los progresismos, ¿verdad? Porque definitivamente que no es que en Nicaragua vamos a encontrar la respuesta que sea aplicado en términos generales. Lo que nosotros modestamente que tenemos que hacer es poner sobre el tapete los principales elementos informativos que favorezcan que también otros pensadores, otros analistas puedan ayudarnos también a hacer esa reflexión, pero que definitivamente había un sector que subestimó la democracia, sí. La Constitución de 1987 de Nicaragua fue presidencialista, no fue participativa, ¿verdad? Requería ser mucho más. Yo te digo, la Constitución de Venezuela, en ese sentido, yo siempre reivindiqué que Hugo Chávez, ¿verdad? Se sometió a plebiscito revocatorio, y eso está en la Constitución, ¿verdad? En ese sentido era más avanzada esa Constitución que la de la revolución, que lo de nosotros había sido una revolución, ¿verdad? O sea, fuimos muy conservadores en muchos aspectos, alrededor del tema de la democracia, alrededor de la institucionalidad, ¿verdad? La menospreciamos de alguna manera, la institucionalidad, las reglas claras, ¿verdad? Eso ha favorecido el que ahora
el mismo tema del ejército, pues la verdad es que en 1990 el ejército entró en un proceso de institucionalización muy positivo, porque el ejército estaba subordinado totalmente a la conducción de la revolución. No era un ejército apartidista, no beligerante, y todos esos principios que tienen que ver con la democracia, ¿verdad? Pero entró en ese proceso y se había avanzado bastante y tenía una buena ley. Por ejemplo, el jefe del ejército tenía un periodo de 5 años. A los 5 años tenía que dejar el ejército y todo un proceso institucional muy importante. Pero ya este jefe del ejército ya va a tener 3 periodos, porque Ortega se le metió, y que este es el que me es fiel, me subordina, igual el jefe de la policía, ¿verdad? Incluso la jefa de la policía, la primera reelección fue inconstitucional e ilegal. Después reformaron la ley, pero la primera reelección que él hace de la jefa de la policía era ilegal. La del ejército no, primero reformaron la ley y después ahí lo tiene, el mismo jefe del ejército, lo cual ya está generando problemas bastante serios con los generales y con toda esa cosa. Pero ¿por qué? Para detener un ejército que es totalmente subordinado a él. ¿Verdad? Y entonces se pierden estos factores de equilibrio que a veces funcionan en algunas democracias, en otras no, pero bueno, en el caso de Nicaragua ha favorecido el aplastamiento total de todo, ¿verdad? Como decía al principio. Molt bé, alguna paraula més o donem per tancat? Jo abans d'acabar volia fer menció primer, tenim un text de combat que el va escriure un company, Adolfo Rodríguez, que va estar uns anys a Nicaragua y que es una cosa bastante... Fito, sí, trabajó con nosotros en la presidencia. Sí. Bueno, és molt complet, és molt sintètic i és molt per formació d'alguna persona que vulgui saber més. I després faig una menció també a alguna cosa que ha dit la Mònica, que és la pàgina web de memòries de la lucha sandinista.org, que està tot en obert i amb molts capítols i amb molts, diguéssim, molts autors, és una obra coral i a mi m'ha servit bastant també per aprendre coses. Muy bien, pues muchas gracias.